Enamórame de ti, es la canción, y eso es lo que hay que hacer. La vida es enamorarse de Jesús, eso es la vida. Así de sencillo. ¿Y cómo me voy a enamorar de alguien que no conozco? Entonces hay que conocerlo. La vida cristiana es una vida de admiración, de reverencia y de amor a Jesús el Señor. Pero uno no puede amar lo que no conoce. ¿Cómo conocer a Jesús? Esa es la gran pregunta. Y no hay sino una respuesta. A Jesús se le conoce por la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu Santo que te guía a conocerlo. Así que entonces, enamórame de ti, oh Jesús. Hablábamos en uno de los programas anteriores del nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no es sino enamorarse de Jesús, que es Dios, es enamorarse de Dios y conocer el texto, la Biblia. Porque conociéndolo uno cada vez crece en esa reverencia, ese respeto, ese cambio de actitudes, no nacidos del miedo, sino nacidos del amor, porque uno no quiere ofender a quien ama. Entonces hay unos conceptos muy equivocados que son religiosos y no son cristianos. Por ejemplo, la religión explota el miedo. La Biblia te llama al amor. La religión te da una metodología de vida. El cristianismo pide que tú cambies tu vida difícil por la vida del resucitado. En la religión posiblemente valoren el esfuerzo que tú hagas. En el verdadero cristianismo, el Espíritu de Dios te da el esfuerzo. Deja que el Espíritu y el poder del Espíritu te den a ti y a mí la capacidad para cumplir lo que Dios quiere que hagamos dentro de su voluntad. En la religión es el esfuerzo, en el cristianismo es el poder de Dios en mi vida. En la religión son las leyes y las doctrinas. En el cristianismo es la devoción, el fruto del Espíritu. Yo creo que un árbol de cualquier tipo de fruta, de naranjas o de guayabas, no tiene ningún tipo de esfuerzo para producir la cosecha o las naranjas o las guayabas, sino que simplemente deja que por sus ramas fluya la savia que sube por el tronco, llega a las ramas, y en ese proceso natural de que fluya, se produce el fruto. En la religión a veces hay un esfuerzo para producir el fruto. En el cristianismo hay que dejar fluir el Espíritu, la palabra, y el fruto viene como consecuencia lógica. Una de las características que Jesús da es que por los frutos se conoce a la gente, no por los dones, no por los esfuerzos. Yo creo que hay una diferencia muy grande que es bueno expresar a nuestra querida teleaudiencia acerca de lo liberador de la fe cristiana y la relación con Dios en contrapeso con lo esclavizante que son las religiones. Una cosa es la reverencia y el temor para ser sabio y otra cosa es el miedo que infunden las religiones. Algunos han dicho que la religión es como el opio. Pues claro, no conocen la revelación de la Biblia y entonces miran la religión como algo que fanatiza y que explota miedos. No, el cristianismo es una relación liberadora con Dios. Sé quién soy, para qué estoy aquí, de dónde vengo, para dónde voy, cuál es el sentido de la historia. Luego yo, conociendo el mensaje de Jesús y el poder del Espíritu Santo,
Tengo una vida de relación con Dios y no de religión. Y esa relación me lleva a una vida abundante, a una vida de misión, sentido y propósito. Parte de eso tiene que ver con el texto bíblico que aparece en su pantalla, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 23, donde esa primera comunidad de creyentes nacidos de nuevo forman la iglesia. Esta escritura de hoy, en el libro histórico de los Hechos, se dio en ese momento en Jerusalén y puede ser el ideal de la sociedad. Creo que es el ideal de una sociedad. Y yo pienso que al hacer la lectura de este texto, vamos a encontrar allí lo que es una vida solidaria, no una vida egoísta. Lo que es una vida de el socialismo de un grupo pequeño donde cada uno trabaja según su capacidad, pero cada uno devenga según su necesidad. Yo le he dado un título a esta reflexión un poco dramático: el comunismo del Espíritu Santo. Yo pienso, amable televidente, que nuestra sociedad sufre por el egoísmo. Y hoy en día la gente toda, cada vez más dentro de este desarrollo, avance o progreso de que llaman la gente de la sociedad, cada vez ahondamos más en el egoísmo personal, en el disfrute personal, en mi bienestar personal, importándome poco o nada la solidaridad, la filantropía y el preocuparme por otros. Alguien ha dado en llamar esta sociedad la sociedad del ego o la generación del ego. Y lo vemos aún entre los hogares, ¿no? Hoy en día los hijos viven un egoísmo, exigen sus derechos, exigen a sus papás cosas que difícilmente ellos pueden suplir, se molestan si no se les da ese tipo de nivel de vida, nivel. A ellos no les importa sino eso. Entonces, todos en mayor o menor grado estamos siendo víctimas de esa sociedad de antivalores, de egoísmos, de exigencias y de derechos. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer ejemplar en su abnegación y su entrega por los pobres de los pobres, los más pobres de los pobres, en Calcuta. Ella tiene frases maravillosas como esta: ¿por qué será que en la sociedad actual todo el mundo quiere ser importante y nadie quiere ser útil? Y de verdad que así es. Buscan ser importantes, tener reconocimiento, pero poco o casi nada servir a los otros. Entonces, en ese texto de Hechos, que es un libro histórico, quiero hacerle una reseña, ¿no? El libro anterior de los Hechos son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son libros biográficos de la obra, misión de Jesús en la tierra. Cuando murió, hubo 50 días hasta que descendió Jesús resucitado en la forma del Espíritu Santo. La mejor definición que yo tengo para el Espíritu Santo es esta: es la tercera persona de la Trinidad, es persona el Espíritu Santo. No es fuerza, ni es viento, ni es energía. Es la persona de Jesús glorificado. Dicho de otra manera, cuando Jesús murió, murió el Jesús corporal y humano. Permítame decirlo, materializado.
el Dios que se humanó, que se materializó, ¿sí? Que tomó forma humana, subió al cielo y vino Jesús en forma del Espíritu Santo. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de Jesús. Y el Espíritu Santo, que es la tercera persona y que es Dios y que es Jesús glorificado, quiere habitar en nosotros para guiarnos a través de la Biblia a toda la verdad. Y ese libro de Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, inicia prácticamente con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que lo celebraremos 50 días después de la Pascua. Acaba de pasar la Pascua, cuente 50 días y es Pentecostés. Y nace en Pentecostés ese grupo de personas creyentes en Jesús, salvos por Jesús, los hijos de Dios, que ya no somos de este mundo, no podemos ser de este mundo y de estos valores. Entonces se forma lo que se llama la iglesia. La iglesia no es el edificio ni los ladrillos, la iglesia es una asamblea de creyentes llamados a una vida distinta a la que el mundo da. Eso es la iglesia. La palabra, que es un poquito odiosa para algunos y petulante la palabra para otros, es santos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo y uno por fe recibe a Jesús en su corazón, Él lo aparta, lo vuelve santo. Santo no es el que mira con la parte blanca de los ojos, ni el que está a 15 centímetros del suelo. Santo es el que se ha separado de los antivalores de esta sociedad y asume los valores de la Biblia, los valores de Dios, que ya sus derechos y sus leyes no son los derechos y las leyes humanas, sino los derechos y las leyes divinas, y quiere vivir en obediencia. Entonces se ha separado. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Pablo dice, nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en los cielos. Entonces, esa original sociedad de santos, esa original sociedad o asamblea de separados de este mundo, es lo que se conoce como la iglesia. Y aquí está en Hechos capítulo 4, 32, por lo menos una manifestación de lo que es esa vida comunitaria y hermosa. Esa vida que yo creo que todos anhelamos en el fondo. Ese proyecto de sociedad a la que todos apuntamos. Así es. Déjenme repetirlo. Todos, sin excepción, apuntamos a un tipo de sociedad donde no haya necesitados y donde haya armonía en las relaciones y alegría en el encuentro. Esa es la sociedad ideal y yo lo he llamado el comunismo del Espíritu Santo. Voy a leerle el texto. La multitud de los que habían creído, o sea, de los santos, la asamblea, la iglesia y los separados, los que habían creído, esa multitud era de un corazón y un alma. Mire usted qué identidad, qué unidad. Eran de un solo corazón y una sola alma. Como quien dice, un solo corazón. Todos, esa multitud, quería hacer la voluntad de Dios. Y una sola alma. Tenían todos los mismos sentimientos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ah, qué estado tan ideal. No había propiedad privada, sino que había un compartir, una solidaridad, una filantropía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo pienso que aquí hay, en este capítulo 4, toda una argumentación extraordinaria para la solución de los problemas del mundo. Posiblemente no hemos tenido en cuenta
esta riqueza documentaria del libro de los Hechos. Voy a leer nuevamente el 32. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, vendían eso y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire usted, se daba conforme a la prosperidad y se devengaba conforme a la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido quiere decir hijo de la consolación, levita, era un sacerdote natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, el precio de la venta, y la puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero llamar la atención en esos dos versículos, que este era un sacerdote, un levita, y fue el primero en vender sus posesiones y ponerla al servicio de la comunidad. Muy al contrario, ¿no?, posiblemente de lo que sucede hoy, ¿no?, que toda la gente trae sus posesiones y la ponen al servicio del levita. Este hizo al contrario, el levita puso todo al servicio de la comunidad. Existía una forma divina de regulación de toda esta economía, y era que Dios no podía ser burlado, porque si usted sigue leyendo en el capítulo 5, ese ejemplo del levita José de Chipre fue imitado por Ananías y Zafira, pero engañaron, y al engañar tuvieron que pagar un alto costo que fue su propia vida. Lo que quiero decir en esta reflexión del día de hoy, para redondear la idea, es que dentro del proyecto de Dios para la humanidad, Él establece unas comunidades de gente santa, donde cada uno ve por lo suyo y por lo del otro, donde cada uno trabaja de acuerdo a su capacidad y devenga de acuerdo a su necesidad, donde no hay diferencia ni acepción de personas. Fue tan impactante esta comunidad de Hechos capítulo 4, que mucha gente llegaba a la fe de Jesús por el testimonio de la comunidad. Y hoy, en el siglo XXI, yo sigo creyendo, y no lo pongo en duda, que Dios en la persona de Jesús estableció un reino de paz y de amor y de perdón, y que ese reino se hace realidad en la comunidad de creyentes, en la iglesia. Hoy en día hemos pervertido el concepto de la iglesia y pensamos que la iglesia es una organización humana, o es un edificio, o es una mega iglesia con un mega pastor, ¿no?, donde solo se habla de prosperidad. Esa no es. Eso se pervirtió. Yo ruego en esta reflexión que todos reevaluemos los conceptos capitalistas de hoy y volvamos a los conceptos solidarios del primer siglo. El reino de Dios es lo mejor que podemos experimentar, y la cuota inicial del reino es la iglesia local, la comunidad de santos separados que tienen los valores eternos y que procuran una vida con una sola alma y un solo corazón, donde no hay necesitados. Que Dios nos dé la gracia de levantar ese tipo de comunidades. Ven, Jesús, a establecer como rey ese reino. Y si no llegas en el día de hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.